Dios las bendiga a todas, hermanas. Buenos días. El Señor las bendiga grandemente. Pues en esta mañana nos ha tocado el versículo segunda de Pedro 3:14, por lo cual dice, por lo cual, oh amados, pero en esta ocasión vamos a decir, oh amadas, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él, por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Bueno, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Otras versiones dice, por eso, amados, por eso dice, amados hermanos, mientras esperamos esto que suceda, hagamos todo lo posible para Dios, para que Dios los encuentre en paz, para que estemos, dice, para que Dios nos encuentre intachables, irreprensibles, mientras esperamos, ¿verdad?, la venida o esperamos los cielos nuevos, como estuvimos aprendiendo ayer en el versículo 13 y el versículo 12 nos hablan de esas cosas. Dice, por eso, queridas hermanas, mientras esperamos estas cosas, ¿verdad? Que ya vimos anteriormente. Dice, estos acontecimientos que nos debemos de esforzar, dice, esforcémonos para que Dios nos encuentre sin mancha y sin defecto. Y otra cosa bien importante que concluye el versículo, dice, y en paz con Él. Haciendo énfasis por lo cual dice, oh amadas, estando en espera de estas cosas, procuremos con diligencia ser hallados por Él sin mancha y sin arruga. Dios no quiere ninguna mancha que tengamos, o sea, falta, dice, o que estemos con defectos. Por eso Él pedía, ¿verdad? En aquel tiempo pidió, ¿verdad? Que cuando en los sacrificios, que no, los animalitos tenían que ser sin defectos y sin manchas, que tenían que ser puros y limpios. Así que, hermana, dice, ¿cómo le gustaría a usted qué le gustaría estar haciendo a usted cuando Cristo venga? Así, ¿qué le gustaría? Vamos a ver, según la palabra de Dios, dice, así es como debemos de vivir cada una de nosotras. Dice en segunda de Pedro, aquí atrásito, el versículo 2, capítulo 2, 1 y 10, dice, por lo cual, dice, hermanos, vamos a decir en esta ocasión, hermanas, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, ¿verdad? Nosotros debemos de vivir, dice, procurando estar firmes, porque aquí lo está diciendo, tanto más procurad hacer firmes. Debemos estar firmes. También nos dice en 1 Corintios 15:58, que dice un versículo que muchos lo sabemos de memoria, dice, amados hermanos, dice, así que, amados hermanos, estad firmes y constantes en la obra del Señor, creciendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? El punto importante es aquí que dice, así que, hermanas mías, debemos de estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, ¿verdad? En el tiempo que estamos esperando a que nuestro Señor venga, o sea, que Él venga a traernos, debemos de estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. No olvidando, hermanos, que dice que vuestro trabajo no es en vano, ¿verdad? No es en vano. También nos dice Filipenses 2:15, nos dice la palabra de Dios, cómo tenemos que hacer para que seáis irreprensibles y sencillas hijas de Dios, sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que nos dice que debemos de ser, que seamos irreprensibles y sencillas, hijas de Dios,
que resplandezcamos como luminares en este mundo. ¿Por qué irreprensible? Dice que tenemos que ser. Tenemos el ejemplo en el Evangelio de Lucas 1:6, nos dice la palabra de Dios. Lucas 1:6 dice, y 5 y 6 dice, hubo en aquellos días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote. Mire quién era el ejemplo, llamado Zacarías, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, de su mujer era, dice, de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Así que así es la vida que tenemos que seguir mientras Él venga, o sea, que nos venga a traer. Dice, ¿verdad que? ¿Por qué irreprensible? Porque aquí vemos el ejemplo de Lucas, que era sacerdote, y su mujer Elizabeth. Obedecían los mandamientos y ordenanzas del Señor. También nos dice Job, el libro de Job, capítulo 11:15, dice de qué. Nos dice, entonces levantarás tu rostro limpio de manchas y serás fuerte y nada temerás. Mire cómo tenemos que ser, ¿verdad? Como Él mandaba, ¿verdad? Dice, con un rostro limpio y sin mancha. También nos dice que mientras esperamos debemos de tener una vida sin mancha, limpias. ¿Por qué? Dice Mateo 24:44, pero que nos dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Dice, debemos de estar preparados. Nos estamos preparando todos los días a las 5 de la mañana porque estamos oyendo el mensaje de Dios. Dice, estad preparadas, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Debemos de estar, dice, listas, hermanas. Dice como lo estaban. En Segunda de Reyes también nos habla, ¿verdad? El profeta Isaías dice, ¿verdad? Que dijo aquí en Segunda de Reyes 20, dice lo que le aconteció a Ezequías. En aquellos días, dice, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías y dijo, hijo de Amós, y le dijo Jehová, ¿verdad? Dice así, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ese fue el mensaje que Dios le mandó, ¿verdad? Y eso debemos de estar nosotros preparados porque eso es lo que estamos esperando. O sea, que Dios nos venga a llevar por medio de la muerte, o sea, que Él venga por medio de su venida. Debemos de estar listas. Dios habló a Ezequías, ¿verdad? Y por el medio del profeta. Dice que sin mancha, sin mancha, dice que es limpio, santo, puro. Como también nos dice en Salmo 24, ¿verdad? ¿Por qué debemos de ser limpios y puros? ¿Por qué? Porque dice él que nadie verá al Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado engaño, ¿verdad? Entonces es necesario, hermana, de que mientras esperamos, ¿verdad? Debemos de estar sin manchas, limpias, santas y puras, como veíamos al principio en Primera de Pedro, ¿verdad? Que él nos habla de que debemos de estar, que seamos santas porque Él es santo. Irreprensible, dice Efesios capítulo 5, versículo 27. Dice, ¿verdad? Porque es necesario. Vamos a ver. Dice que a fin de presentársela, dice, de presentársela a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa que no tiene manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha, ¿verdad? Nosotros decimos que somos la iglesia de Cristo, que somos las hijas de Dios, y por lo tanto debemos de estar así, dice, sin mancha, una iglesia gloriosa,
limpia, dice transparente, como nos dice Santiago también, ¿verdad? Que la religión pura, nos podemos asegurar que somos hijas de Dios, pero estamos cumpliendo todo lo que Él dice. En Santiago 1:27, ahí dice la religión pura, que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces también dice, ¿verdad? En paz, dice. En paz. ¿Por qué? Porque nos dice Hebreos 12:14 que sin la paz y sin la santidad nadie verá al Señor. También nos dice, ¿verdad? Mateo 5:8 dice, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a terminar con este para no alargarnos mucho. En Judas, versículos 24 y 25, dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, hermana, esta ha sido la pequeña meditación de esta mañana. Que el Señor la bendiga.